Bueno, jóvenes, vamos por nuestro tercer video. Vamos a ver una nueva configuración. La configuración de hoy va a ser el amplificador no inversor. ¿Sí? El amplificador no inversor, como su nombre lo dice, vamos a aplicar un voltaje a la entrada no inversora. Esta señal va a ser amplificada y va a conservar la polaridad, aunque lo que va a cambiar es la amplitud. Ahora, ¿cómo definimos la ganancia o el factor de amplificación para esta configuración? Bueno, pues primero aplicamos un voltaje en B. Y como ya habíamos mencionado, que como a la entrada, ¿sí?, hay una resistencia de entrada, la cual tiene un valor cercano a infinito, entonces no hay flujo de corriente hacia adentro del amplificador operacional. Como no hay flujo de corriente, ¿sí?, entonces esta corriente es igual con cero. Ahora, volvamos a recordar que como tenemos una resistencia de entrada con un valor infinito y una circulación de corriente que tiende a cero, es la corriente multiplicada por la resistencia va a ser igual al voltaje. ¿Qué quiere decir entonces? Que para poder saber la diferencia de voltaje entre estas dos terminales, pues hacemos la misma consideración que para las dos configuraciones anteriores. Si la corriente tiende a cero y nuestra resistencia tiende a infinito, por lógica, nuestro voltaje va a ser igual con cero. Quiere decir entonces que la caída de voltaje en este resistor va a ser cero. Por lo tanto, si la diferencia de voltaje entre las dos terminales es cero, voltaje igual con cero, volvemos a recordar entonces que hay un cortocircuito virtual entre esta terminal no inversora y la terminal inversora. ¿Qué quiere decir? Que este voltaje VI se presenta tanto en esta entrada como, por concepto de cortocircuito virtual, se encuentran también en este punto. Por lo tanto, VI también lo vamos a observar en este nodo. Con eso ya encontramos el potencial en este nodo. Ahora, ¿qué tenemos que ahora encontrar? Las corrientes que relacionan tanto a la entrada con la salida. ¿Cómo lo hacemos? Pues si nosotros decimos que si el voltaje de entrada aplicado a la entrada no inversora es el mismo voltaje que se encuentra en la entrada inversora, quiere decir entonces que este voltaje presente aquí va a ocasionar una corriente en este resistor con ese sentido. Podemos encontrarlo. La corriente va a ser igual a VI, que es el mismo voltaje que está aquí, está presente acá. VI entre R1 nos va a dar esta corriente. Muy sencillo. Ahora, si esta corriente tiene este sentido, ¿de dónde viene? No puede venir del operacional de esta parte porque es una entrada. Y además, usted tiene una resistencia infinita. Tiene que venir de otro lado. Esa corriente proviene o tiene esta ruta. Pasa también por R2. Quiere decir entonces que la corriente en R1 es la misma corriente que pasa por R2. Ahora, ¿cómo encontramos esa corriente? Muy fácil. Si vemos aquí, si aquí observamos, B0, ¿sí?, influye tanto en R2 como en R1. Por lo tanto, para encontrar esta corriente, tenemos que encontrar la diferencia de potencial que hay en las terminales de este resistor. Si la impedancia de entrada es infinita, podemos imaginarnos como si el amplificador operacional pues no existiera. Si no existe el operacional, es como si tuviéramos una red resistiva con una fuente de voltaje. Entonces podemos analizar cuál sería la diferencia de potencial entre las dos terminales de R2. ¿Sí? Muy fácil, sería B0 menos BI, y con eso obtenemos la diferencia de potencial en esta resistencia. Y podemos calcular la corriente a través de la ley de Ohm. Entonces la corriente va a ser igual a B0 menos el potencial en este punto o en este nodo, BI, y lo dividimos entre R2, o sea, entre la resistencia de retroalimentación.
Con esto ya tenemos el valor de la corriente tanto para R1 como para R2. Ahora, si la corriente tiene ese sentido, quiere decir que la corriente sale del amplificador operacional, teniendo esta polaridad, más, menos, más, menos. ¿Qué hacemos para encontrar la ecuación que representa, ¿sí?, a la salida, más bien, que representa el factor de amplificación de esa salida? Es igualando, ¿sí?, estas dos fórmulas. Entonces, VI, o voltaje de entrada, entre R1 va a ser igual al voltaje de salida menos el voltaje de entrada entre R2. Muy sencillo. Despejamos, nos interesa encontrar V0. Entonces, queda que voltaje de entrada por R2 entre R1 va a ser igual al voltaje de salida menos VI. Si continuamos con el despeje, tenemos que es VI o voltaje de entrada multiplicando a R2 entre R1 más el voltaje de entrada es igual al voltaje de salida. Podemos ahora factorizar todavía un poquito más. P0 o el voltaje de salida va a ser igual a, si vemos que aquí VI multiplica tanto a R2 entre R1 como a la unidad. Por lo tanto, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada que multiplica a 1, ¿sí?, más R2 entre R1. Y con esto ya encontramos la fórmula que nos representa, ¿sí?, a esta configuración. El voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada multiplicado por este factor, que es 1 más R2 entre R1. Si nosotros ya sabíamos que la ganancia es igual a V0 entre VI, entonces dividimos V0, que es todo esto, entre VI. Se elimina VI, por lo tanto, la ganancia va a ser igual a 1 más R2 entre R1. Y con esto ya sabemos o podemos calcular la ganancia en esta configuración de amplificador operacional. Y como ejemplo podemos mencionar lo siguiente. Bueno, si yo aplico un voltaje, recuerden, puede ser voltaje de corriente directa o de corriente alterna. Y tenemos que cuidar que la salida o la amplificación no supere los voltajes de alimentación, que serían más menos 2. Ahorita menciono un detalle al respecto. Quiere decir entonces que si yo pusiera a R2 le diera un valor, por ejemplo, de 10 kilo ohms, y a R1 le diera un valor de 1 kilo ohm, 10 entre 1 me daría 10 más 1. Por lo tanto, la ganancia final sería 11. Ahora, si recordamos en la configuración anterior del amplificador inversor, la ganancia estaba definida también por la resistencia de retroalimentación entre R1. Si nosotros respetamos estos valores, para un amplificador inversor nos daría un factor de amplificación de 10. En este caso, en un amplificador no inversor, aparte de que respeta la polaridad de entrada, agrega la unidad, ¿sí?, a esta relación, y con esto obtenemos la ganancia de este amplificador. Como ven, el análisis es muy sencillo. No tenemos que hacer tantas ecuaciones. Aquí lo importante es saber que aquí la ganancia está definida por R2 entre R1 más 1. Ahora, el último detalle que les iba a mencionar. Cuando nosotros ponemos circuitos de amplificadores operacionales, en un principio nos acostumbramos a poner la fuente de alimentación. Por lo regular es una fuente bipolar. En este caso
o tradicionalmente se usa más 12 y menos 12. Pueden ser otros valores, más 15, menos 15, más 10, menos 10. Siempre hay unos límites de alimentación. Bueno, de ahora en adelante, aquí, si yo pongo más 12 y menos 12, sabemos que un amplificador operacional siempre debe ser alimentado. Por lo tanto, como este circuito requiere una alimentación, se le define como un componente activo o un circuito activo, porque requiere alimentación para poder realizar la función para la cual está diseñado. Ahora, en los amplificadores operacionales, como ya sabemos que es un dispositivo activo y que requiere forzosamente de alimentación, de hoy en adelante, todas las configuraciones que ustedes vean, ya sea en libros, en los circuitos que yo les pongo, en los ejercicios, si ustedes no ven las terminales donde va definido el voltaje de alimentación, no se asusten, no quiere decir que no lleva alimentación. Al contrario, todo amplificador operacional lleva una alimentación. Acostúmbrense, por regla general son más o menos 12, aunque puede haber otros voltajes de alimentación. Pero aunque ustedes vean que no tiene las terminales de alimentación, por default, siempre ustedes van a alimentar el operacional con más 12 y menos 12. Si es un 741 que tiene una sola unidad, o si es un LM324 que tiene 4 unidades internas de amplificadores operacionales, también ustedes los van a alimentar con más menos 12, aunque no vean esas terminales. Bueno, ese es el circuito que les iba a explicar hoy. Y entonces, ¿qué me queda? Únicamente más que proceder a mostrarles cómo funciona y que vean que la señal que entra, ¿sí?, es amplificada por un factor y se respeta tanto la forma, ¿sí?, como el tipo de señal.